triunfo lógico y fiel a la historia de Boca. Creo que eso es por qué el equipo de Claudio Úbeda logró imponerse a domicilio en el Monumental sobre River. Voy a empezar por lo último. ¿Por qué digo fiel a la historia de Boca? Por dos motivos. Primero, porque la historia de Boca, hay una sola cosa que no te permite. Hay un único mandamiento inviolable, que es el no dejar todo. Vos tenés que siempre, absolutamente siempre, dejar todo. Tenés que trabar con la cabeza, no podés no ir a una pelota dividida, no podés levantar la patita, la imagen de Yunta con el barro. Bueno, eso es lo que la gente de Boca espera y demanda. Después, si tuviste un mejor o un peor partido técnicamente hablando, es otra discusión. Te diría que hasta es menor. Y Boca ayer respetó ese mandamiento. Y especialmente en el segundo tiempo, porque Boca termina el segundo tiempo con un 25% de posesión de la pelota. Pero cuando River, de quien voy a hablar después, intentó por el sector izquierdo del ataque con Acuña, Weigand, un futbolista que es limitado, por lo menos desde mi punto de vista, dejaba todo. Y Ascasíbar, que no tuvo un gran partido, lo segundeaba a Weigand. Cuando llegaban centros de un lado y del otro, Diló lo saltaba y dejaba la vida. Ayrton Costa lo mismo. Cuando la pelota viajaba alta a la zona de ataque, Vareiro la protegía con la espalda, con los hombros, con los brazos, chocaba, guapeaba. Es decir, todos los jugadores de Boca estaban en esa sintonía de concentración y dejar el alma. O sea, el segundo tiempo fue una muralla azul y amarilla construida con ladrillos de concentración y entrega. Y eso es lo que hace honor a la historia de Boca. El segundo tiempo de Boca fue jugar al contragolpe, pero a veces hasta sacarse la pelota de encima. Y no hay un solo hincha de Boca que hoy te repudie haber enviado pelotazos a cualquier parte y que resuelvan los de arriba. Porque hubo pocas contras con claridad, como por ejemplo fue una de Ceballos que Ander Herrera da un pase para que Ceballos ataque. En general fueron rebotes de segundas jugadas, sacando estas corridas que marco de Ceballos. Pero quiero decir, Boca hizo honor a esa faceta de su historia. Y a otra faceta también, que es el hecho de que Boca, aún siempre teniendo que dejar todo, nunca fue un equipo, un club, que se casara con una idea y tuviera que respetarla hasta la muerte. Boca venía jugando de una forma con Úbeda, que era tener posesión, intentar acaparar la pelota. Paredes hace poco terminó un partido con más de 90 pases. Y ayer, aún con los mismos protagonistas, entendió que el partido le pedía otra cosa. River obligó a que Boca jugara incómodo y ese fue el momento del partido en el cual Paredes se barrió, luchó. ¿Qué quiero decir con esto? Que de quien vos esperás más claridad, estaba en el piso tirándose a recuperar la pelota. Y ahí, en esa mutación de estilos, en ese aceptar el hecho de decir, che, están mejor ellos en el arranque, vamos a embarrarnos, Boca terminó de acomodarse, de pasar ese sofocón inicial y después termina, justamente con su mejor jugador que es Paredes, ganando el partido. Paredes es una síntesis, un emblema de lo que es Boca. Boca es entrega plena aún de su mejor futbolista, porque Paredes tranquilamente podría decir, yo tengo la calidad para meter un pase donde quiero, cuando quiero, que corran y se tiren los demás, pero no, porque Paredes es Boca. Paredes nació en Boca. Entonces Paredes, cuando el equipo la pasaba mal en el arranque, se tiró al piso, se embarró, la recuperó y cuando le dieron un par de metros metió un pase gol que Merentiel erró, metió otro pase gol que Merentiel erró y después metió otro pase gol que termina en el penal. Porque Boca es eso, es entregar todo y acomodarse a una situación sin casarse con un estilo o con una forma. Hay otros equipos que ganan jugando mal y los hinchas se van tristes. Hay otros equipos que, de alguna manera u otra, aún los triunfos logrados no terminan de convencerlos. Bueno, Boca no. Boca es ganar, ganar y ganar dejando todo. Después el partido te va a ofrecer alternativas y eso al hincha de Boca poco le importa. Por eso yo creo que fue un triunfo fiel a la historia de Boca. Y por otro lado, digo que es un triunfo lógico de Boca y acá ya le he hecho la culpa a River. Porque River ayer presenta un equipo que si a mí viene alguien y me dice este es un equipo de emergencia que Coudet armó con lo que pudo, te creo. Coudet creo que es el quizá menos culpable de la derrota de River,
porque está jugando con una herencia recibida. Entonces, quien yo creo que es verdaderamente el culpable de la derrota de ayer, o los grandes culpables, son Brito, que fue quien hizo las incorporaciones, muchas incomprensibles, Galarza Fonda, Castaño, que ayer Coudet ni siquiera lo concentró, por decir alguna que se me viene a la cabeza ahora, Portillo, Gallardo, que le erró a todas las incorporaciones, absolutamente a todas, porque hay que decirlo, Gallardo cometió infinidad de errores, dejando ir jugadores como Peña Viafore, por ejemplo, que yo creo que le hubiera aportado, y hablo de un apellido chiquito en la historia de River, y después incorporando futbolistas que indudablemente no ha rendido. No sé si en su cabeza Gallardo pensaba que Salas podía ser el nuevo Julián Álvarez porque presionaba alto y era fuerte, o el nuevo Borré, pero a las pruebas me remito, Salas le erra al arco. Entonces, entre Brito y Gallardo, yo creo que son los grandes responsables de la derrota de ayer. O sea, esas decisiones, por un efecto mariposa si se quiere, terminan haciendo que ayer juegue Kendry Páez, para mí un ecuatoriano, sinceramente lo digo con todo el respeto, un ecuatoriano de 17, 18 años no puede jugar un superclásico. Por lo menos no de entrada. Termina jugando un jugador sin historia en River, sin historia en el clásico y sin sentido de pertenencia. Después River sí coloca futbolistas jóvenes que venían bien, pero yo entiendo también muy verdes para asumir ese compromiso. Una cosa es jugar contra Carabobo, contra Belgrano de Córdoba, otra cosa es jugar contra Boca un superclásico con la presión de la gente que espera que vos ganes. Ahí por eso digo, si vos me manifestás que Coudet puso un equipo emergencial y tuvo que poner a los chicos, yo te puedo decir, sí, ahora entiendo por qué jugó Kendry Páez, por qué jugó Galván, pero la verdad es que no tenía mucho más Coudet. Después puso a Galopo y puso a Salas cuando se lesionó Drussi. Pero quiero decir, era un contexto lógico para que un Boca, con jugadores de experiencia, que están hace mucho en la primera del club, más allá de sus rendimientos, y con un líder como Paredes, pudiera ganarte por cosas chiquititas, por cosas de experiencia, por cosas de viveza, por entender los momentos del partido y por estar más curtido como un profesional. Fíjate que Boca ayer pone a Milton Delgado, que es el joven salido del club, saco a Di Lolo, que tiene muchísimos partidos en primera, pero digo, Milton Delgado, que fue más intermitente, hubo una época en la que ni siquiera se lo ponía, y a Aranda, que es el más joven, el más verde, pero rodeado de Paredes, desde atrás hacia adelante, ¿no? De Di Lolo, de Ayrton Costa, mucha experiencia, Blanco, está hace muchísimo en el club. Weigan para mí es un futbolista extremadamente limitado, pero tiene muchos años como profesional, jugó con Messi en Estados Unidos, no sé, por decir algo, cuando uno empieza a ver la carrera decís, este tipo tiene recorrido. Entonces ahí vos decís, bueno, Merentiel, muchos clásicos rindiendo, Vareiro, un tipo de extrema experiencia. Y claro, una cosa es rodear a un pibe con todos estos futbolistas que te pueden gustar más o menos, otra cosa es poner a todos los pibes juntos, y a Kendry Páez. Entonces, creo que ahí se da un poco la lógica de la victoria de Boca. Respetar su esencia y aprovechar los errores de River, que no solo fueron los de ayer, sino los que ha arrastrado por decisiones de la dirigencia anterior y del técnico anterior. O sea, Gallardo, el técnico más importante de la historia de River, la estatua, se fue por la puerta de atrás, aunque la quisieron decorar con una despedida con aplausos y un partido en el Monumental. Por eso digo que Boca termina logrando una victoria que es lógica, que hace honor a su historia y que lo termina haciendo crecer desde lo futbolístico seguramente y desde lo espiritual sobre todo, porque son estos los partidos que vos decís, bueno, pará. Ganamos 2-2 en la Libertadores, le ganamos a River allá, estamos clasificados a la segunda ronda, se nota que hay armonía en el equipo. Yo creo que Paredes tiene un rol fundamental como capitán, lo dijo Úbeda también ayer, de que es positivo para sus compañeros. Y hasta creo yo que compensa en parte la falta de autoridad que puede tener Úbeda, que es un técnico heredado y que no tiene historia en Boca. Si Paredes se la quisiera hacer difícil a Úbeda, Úbeda se tiene que ir. Y acá evidentemente eso no ocurre. Y es mérito de Paredes también y de Úbeda que le da esa libertad. Úbeda no vino con ínfulas de patrón de estancia. Úbeda vino con humildad. Para mí es un técnico que se está construyendo en Boca y que cometió errores graves,
que a Boca le costaron campeonatos, como la eliminación con Racing, por ejemplo, pero que indudablemente se ha ido acomodando, ha sabido ceder, seguramente el vestuario, ha cedido desde el protagonismo espiritual, pero esos también son aciertos del técnico, que aún yo creo que en su construcción como técnico, en sus limitaciones, hace lo que cualquier persona que las conoce haría, lo lógico. Úbeda encontró un 11 y pone siempre lo mismo, a lo Basile, el 11 de memoria. No sale con experimentos raros, no pone 3, 5, 2, no. Encontré esto, listo, vamos con esto. Y después le falta mejorar y crecer en los cambios, aunque ayer yo creo que hizo los lógicos. A veces se demora, a veces los hace mal, de a poco va ajustando y veremos cuál es el destino de este Boca que ayer ganó de manera lógica y haciendo honor a su historia. A ustedes, ¿cómo vieron el partido? Por supuesto, dejen en el comentario, los invito a seguir este espacio porque simplemente está hecho por amor al fútbol. Nos vemos la próxima.